Quería darle las gracias al Círculo de Bellas Artes por invitarme a moderar esta mesa, estar entre gente tan interesante, cuyos campos yo, en principio, conozco como aficionada, pero que me parecen realmente importantes, como decía Luis García Montero. Estamos en un momento complejo y creo que realmente la cultura tiene mucho que decir ante futuros más sombríos, por así decir, precisamente por la incidencia que tenga en la propia sociedad. Sin más, yo quiero dar paso un poco a que cada uno de los invitados en esta mesa, yo voy a hacer una presentación de cada uno de vosotros brevemente porque son unas biografías amplias, mucha experiencia, pero para presentar lo que cada uno ha hecho desde distintos campos y a partir de ahí yo voy a lanzaros preguntas, pero bueno, ya conocéis un poco lo que es el contenido de la mesa, por qué estáis aquí, también el interés de vuestras intervenciones, así que sentiros con total libertad de dialogar, entablar conversación y demás. Así que si queréis voy a empezar con Inés, que es justo la que tengo a mi izquierda. Inés Enciso es gestora cultural, creadora y codirectora del Festival Una Mirada Diferente del Centro Dramático Nacional, galardonado con el Premio Plena Inclusión 2015 y el Premio Especial de la Unión de Actores en Teatro. En 2017 fue la responsable del coach de interpretación de la película Campeones, de Javier Fesser. Es miembro de la Comisión de Inclusión y Mediación de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales, de titularidad pública, e imparte la formación, cultura y diversidad en diferentes países en Iberoamérica. En el año 2019 fue reconocida con la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española y en la actualidad se encarga de la coordinación del área de desarrollo e investigación de la Academia de Cine y es asesora de inclusión y accesibilidad en el Centro Dramático Nacional. Pues por empezar por Inés, yo quiero lanzarle una pregunta y es precisamente tu experiencia como creadora y codirectora del Festival Una Mirada Diferente y la participación activa de los creadores con discapacidad en el marco profesional de las artes escénicas. Yo creo que precisamente una de las cuestiones, hay distintas cuestiones que van a salir en esta mesa y una de ellas es precisamente la accesibilidad. Bueno, sí, estamos hablando del año 2012. Es verdad que en estos últimos años ha habido un impulso muy grande del colectivo de personas con discapacidad en el ámbito de la cultura, ¿no? Pero en aquel momento en el Centro Dramático Nacional nos dimos cuenta de que no veíamos encima de nuestros escenarios, ni en las dramaturgias ni en las direcciones, a personas con discapacidad, ¿no? Y eso nos llevó a una reflexión a decir, bueno, esto obviamente no puede ser una cuestión de talento, ¿no? El talento tiene que ver con comunicar, con transmitir emociones y eso está en la esencia del ser humano independientemente de cuál sea su forma, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos haciendo mal para no ver esa representación en nuestros escenarios? Porque sí es verdad que en materia de accesibilidad ya se estaban haciendo medidas en diferentes espacios, muchas a golpe de normativa, otras por iniciativa propia de los propios espacios, ¿no? Y en el propio CDN teníamos también esto que llamamos las funciones accesibles, ¿no? Pero cómo podíamos abrir nuestros escenarios a esta diversidad y sobre todo algo que fue como el motivo por el que pusimos en marcha este proyecto, que es que la diferencia en escena es un valor artístico, ¿no? Es algo, consigue algo que no se puede conseguir de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, decidimos crear este formato festival que nos llevó también a una reflexión profunda sobre si estábamos generando en sí mismo un gueto, ¿no? Al ubicar este tipo de propuestas también en un espacio concreto dentro del Centro Dramático Nacional. Pero bueno, al final Madrid es una ciudad con una oferta cultural amplísima y nos parecía que si el CDN dedicaba todos sus recursos durante un mes a hablar sobre inclusión, derechos de las personas con discapacidad, porque al final el acceso a la cultura es un derecho que está reconocido, solo estamos trabajando para garantizarlo, ¿no? Pues al final el ruido que generábamos era mucho mayor. Lo hemos mantenido durante 8 ediciones y ahora ya lo que hemos hecho es instalarnos dentro de la matriz del Centro Dramático Nacional, ya su programación es inclusiva, por supuesto la participación en los talleres, en los laboratorios, en las charlas, etcétera, ¿no? Y mejorar, por supuesto, todas las medidas de accesibilidad. Es interesante eso que dices, justo estoy pensando en la capacidad activa de las personas con discapacidad, ¿no? Que muchas veces se afronta, ¿no? Su posición de una manera un poco paternalista y en este caso precisamente era como sujetos activos del propio contenido también. Claro, exacto. Es verdad que había ya un trabajo de fondo muy importante y que hay que seguir poniendo en valor, que está más vinculado con la arteterapia y con lo amateur, ¿no? Pero nosotros lo que defendíamos es que también se puede acceder al marco profesional, ¿no? Que hay que un poco que desligarlo de ahí, ¿no? De ese amateurismo y de ese ay los pobres, claro. Vamos a ver qué son capaces de hacer, ¿no? Y abrir las puertas a la profesionalización, que lo ha explicado Luis muy bien también, que el primer paso es el acceso a la formación. Sin formación no hay profesionalización y no hay liderazgo, ¿no? O sea que hemos tenido que hacer también un trabajo de base para que los centros de formación hiciesen adaptaciones curriculares para que las personas con discapacidad pudiesen formarse en igualdad de condiciones. ¿Y cómo son los resultados hasta ahora?
Bueno, pues es verdad que estamos... Sí, es verdad, como decía, que ha habido un impulso muy grande y es verdad que ahora están empezando a pasar cosas que eran increíbles hace tan solo 5 años, ¿no? De repente ahí pues empezamos a ver personajes con discapacidad en series y en películas que no interpretan necesariamente a personajes que están descritos por su discapacidad, ¿no? Sino que son personajes normalizados interpretados por actores y actrices con discapacidad, ¿no? El Centro Dramático Nacional, como os digo, toda su programación es inclusiva, pero cada vez es más fácil empezar a ver en otros centros de exhibición propuestas inclusivas, ¿no? Yo creo que se empieza a abrir la mirada a este valor artístico, ¿no? Y creo que bueno, nos queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que está bien también pararse y poner en valor todo el trabajo que se ha hecho desde instituciones muy grandes, pero también desde proyectos muy pequeños que pelean en el día a día por generar esa inclusión en su propia comunidad más cercana. Qué interesante. Luego volveremos a eso, vamos a ir planteando otros temas, pero sí que es un tema realmente interesante. Yo que vengo de las artes visuales, la relevancia que tiene y no nos damos cuenta, ¿no? de cómo las personas con discapacidad tienen que ser también agentes activos, creadores, y en cuestiones como, por ejemplo, lo que tiene que ver con las artes visuales, yo me he encontrado la capacidad evocadora de otras formas de abordar el arte, en este caso sin poder ver, o en el caso de ser una creadora con diversidad funcional, para poder crear tus propias obras, presentarlas, crear tu propia galería, es decir, estrategias que también incidan en profesionalizarte como artista, lo que dices tú, ¿no? Sin que tu discapacidad sea el tema que tengas que trabajar. Pues vamos a seguir, voy a ir presentando cada uno de ellos, luego ya continuaremos así un poco más el debate. Voy a seguir por Carlos Jiménez Romero, catedrático de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Madrid y director del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia, Demospaz, de dicha universidad. Doctor en Filosofía y Letras, especialidad en Antropología Americana por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad. Bueno, no voy a leer todo el programa, pero la verdad que combina teoría y práctica en temáticas de campesinado, migraciones, desarrollo, diversidad cultural, conflicto y mediación. Y en esto quería yo centrarme. Como director científico de numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, cuenta con más de 110 publicaciones entre artículos, libros y capítulos de libros. Y bueno, entre los distintos premios y reconocimientos pueden destacarse la Medalla a la Paz y a la Concordia del V Congreso Mundial de Mediación en Asunción, Paraguay, el Premio a la Trayectoria Individual en Mediación de la Asociación de Mediadores Madrileños y el Premio a la Concordia del Instituto de Cultura Gitana del Ministerio de Cultura. Y Carlos, yo creo que una de las palabras que ha surgido todo el tiempo es la mediación, ¿no? Que yo creo que es una palabra muy interesante, que hasta hace poco tampoco sabíamos muy bien cómo definir. Y yo quería justo lanzarte 3 términos, ¿no? Humanidades, convivencia y cohesión social. ¿Y qué estrategias de gestión y prevención de la conflictividad has trabajado en los distintos proyectos y especialmente en Demospaz? Buenas cuestiones, sí. Más fantástico. Y se va a hilar muy bien con lo que ha planteado Inés, porque la discapacidad es la última de las diversidades. Se hablaba de diversidad biológica en el siglo XIX, luego llegamos los antropólogos con la diversidad cultural, étnica, religiosa, luego vinieron las diversidades de sexo, género, que ha sido la revolución, y ahora estamos en la diversidad funcional. Así que tenemos que gestionar democrática y pacíficamente la diversidad, ¿no? Podemos hilar así. Y en esa gestión positiva, pacífica, democrática de la diversidad, que es la riqueza humana, la mediación, la conflictología, los estudios de paz son fundamentales, ¿no? Esta mañana, yo no he podido, la primera no estuve, la segunda sí, ya ha habido unas intervenciones fantásticas desde la universidad. Permitirme que yo hable desde la universidad, porque te agradezco mucho esa pregunta, porque llevamos mucho tiempo, muchas décadas. Yo ahora, me dices director de Demospaz, ya estoy en funciones, yo en unos meses ya me jubilo, pero he estado 40 años en la Universidad Autónoma de Madrid, una universidad pública, comprometida, dedicado a estos temas. Yo quisiera aquí señalaros lo siguiente, y es que la universidad es un actor social más y es imprescindible en la intervención social, ¿no? Por 3 razones. La primera, porque es imprescindible fundamentar conceptual y teóricamente la intervención. Los activistas necesitan, pero eso no son los estudios universitarios. Hay miles de estudios magníficos, pero esta mañana se decía bien, no tienen que ser estudios de investigación aplicada, tienen que ser estudios traducidos, tienen que ser, yo le llamo hablar en fácil. Si hablamos en difícil,
es muy difícil, valga la redundancia, que los activistas, los actores, los que os dedicáis a la intervención artística, os sirvan nuestras ideas. Entonces, una cosa que hemos hecho en la universidad ha sido fundamentar la convivencia. ¿Cómo? Primero, con Kant, distinguir modos de sociabilidad. Tenemos tres: la convivencia, la coexistencia y la hostilidad. Es decir, la convivencia es mucho más que la coexistencia. A mí me gusta señalar esto porque en inglés y en francés no lo pueden decir. Tienen que decir cohabitación, pacific coexistence. Y yo siempre les digo, no, es más, convivir es relacionarse, convivir es gestionar la conflictividad. La convivencia es conflicto, la democracia es conflicto, pero es un conflicto que tiene que ser regulado, pacífico. Y ahí viene la mediación y otros procedimientos. Entonces, normalmente lo que está pasando en gran parte es que coexistimos mucho, vivimos en paralelo, vie paralela, estamos con endogamia relacional, creemos que hay mucha fusión y hay cada vez más soledad urbana, hay mucha coexistencia en los barrios, cada grupo, piensen ustedes quiénes son sus amigos íntimos, ¿no? Se parecen muchísimo a ustedes, hay muy pocos espacios improbables, entonces necesitamos no solo coexistir, bien. Convivencia y coexistencia, decimos en el marco teórico de la Universidad Autónoma, son positivas. Yo firmaba ahora mismo un mundo de coexistencia. Eso querría decir, en estos momentos querría decir que Ucrania no habría guerra ni en 33 lugares más. En un mundo de coexistencia no habría 34 guerras en marcha. Pero necesitamos convivir porque la coexistencia es pan para hoy, hambre para mañana. Si solo se coexiste, si nos soportamos, si solo no nos agredimos, vamos mal. Pero es que viene el polo tercero, que yo creo que ha quedado muy, con las palabras de Luis, muy claro, y es que lo que está predominando y se está generando es la hostilidad. Lo que hay es un modo de sociabilidad de sálvese quien pueda, vence al más fuerte, usted si no subes porque es tonta, estos migrantes, estas feminazis, se está generando el odio, la aversión, la exclusión, la hostilidad. Por eso, como mínimo, coexistir. Bueno, entonces, lo que te quería decir es, en la Autónoma llevamos mucho tiempo con libros fundamentando esto. ¿Qué hemos hecho? ¿Un libro de un profesor que se luce con este marco teórico? En absoluto. Y es, la universidad tiene que fundamentar la intervención. Pero el segundo aspecto es, tiene que no solo formar, esta mañana también ha salido la palabra, tiene que capacitar. Es necesario revolucionar la pedagogía universitaria, porque los currículos son currículos que son muy densos, muy buenos, pero no se estudia métodos y técnica de trabajo aplicado. Los alumnos no aprenden a cómo sacar de una tesis implicaciones prácticas. No se sabe hacer diálogo de saberes con los activistas y la sociedad civil. Eso no se estudia en la universidad. Nosotros sí lo hacemos. Entonces, estoy apelando por una universidad que investigue aplicadamente, una universidad que capacite con que los actores, por ejemplo, en la Universidad Autónoma, cuando llegaron por allá los mediadores sociales interculturales en el año 95, ver llegar allí a sudaneses, chinos, colombianas exiliadas. ¿Y estos quiénes son? Ya no era formar a ellos, era que ellos estuvieran en la universidad. Y hemos formado a 460 personas con posgrados en estas materias, que son activistas muchos de ellos. Entonces la universidad tiene un poder, no me molesta la palabra, una capacidad, pero tiene que hacer investigación de ese tipo, formación de ese tipo. Y el tercer punto de la mediación es la transferencia, que ha salido esta mañana. Pero la transferencia, que es fantástica, no puede caer otra vez en una unilateralidad. Yo sé, tú no sabes, yo te inoculo mi pensamiento, en absoluto. Es el diálogo de saber, es convencernos de una vez que los trabajadores sociales, los educadores comunitarios, etcétera, saben muchísimo. Saben muchísimo. El saber no está solo en la universidad, está en todas partes. La gente sabe mucho, está en el arte, está en la cultura, está en el teatro. Hablemos, se ha dicho también por Luis, ¿no? Creemos una verdad conjunta.
Entonces la universidad se tiene que abrir. Esta mañana, no sé, en la primera mesa, en la segunda ha habido experiencia fantástica, y yo quería aquí poner sobre la mesa este compromiso universitario que no todo el mundo lo hace, que tenemos que extender, pero va en esa línea. Hay gente en la sala que está dedicado al tema que es fundamental. Perdóname un minuto solamente, deciros, en este momento no podemos dejar de hacer un llamado a que la convivencia es la paz. Es la paz. Y la paz no es la ausencia de violencia solo, que ya es. Y cuando digo violencia, me refiero a la violencia física, a la violencia estructural de las desigualdades, a la violencia simbólica, mediática y política. Me refiero a todas esas violencias. Pero la paz es mucho más que ausencia de violencia. La paz es la regulación pacífica de los conflictos. Señor Putin, señor Zelensky, señor Europa, Estados Unidos, China, siéntense, paren ya. Como dice Federico Mayor Zaragoza, dejen la fuerza, pasen a la palabra. Les exigimos con un clamor mundial que se sienten, que hablen. Y nos ofrecemos, España tiene mediadores y mediadoras fantásticas. Yo les ayudo a entenderse, pero hay que hablar, negociar, hay que parar el conflicto. Y la paz es la ausencia de violencia, es la regulación pacífica de la conflictividad y es la justicia social. Sin justicia social, por eso vamos a hablar, es otra temática que hay que meter, que hacemos porque con desigualdades, con injusticias palmarias, etcétera, no puede haber paz. No puede haber paz. Entonces, creo que para todo esto requiere mucha palabra, mucha mediación, y yo solo quería plantear la satisfacción de que algunas universidades y muchas cátedras están comprometidas en esto con vosotros. Tenéis una aproximación desde el arte y la cultura, nosotros desde el conocimiento, pero un conocimiento abierto, aplicado, comprometido y sobre todo nutrido de lo que nos dais, de lo que aprendemos de la poesía. La poesía también es conocimiento y el humor es conocimiento. El conocimiento no es solo, porque hay un elitismo del conocimiento. Creo, es que Luis nos ha dicho casi todo. Es que nos sobraba una palabra, pero en fin, ya se ha dicho. Pero yo quería hacer este énfasis. Que mira, y nuestra línea de trabajar el conflicto es muy importante en esta sociedad, ¿no? La gente no tiene que ver una categoría negativa. Con el conflicto se crece, siempre que no se desregule. Y justamente la mediación sí que tiene ese componente dialógico que tú planteabas, yo creo, ¿no? Sí. Es decir, la diferencia entre la enseñanza desde un punto de vista unidireccional es la mediación, en el cual tú sí que puedes esperar una respuesta de la otra persona. Te digo una frase personal, permitidme por favor, ya me voy haciendo mayor y me jubilo, ¿no? Pero yo me he dedicado casi 50 años de mi vida a la antropología, llevo 20 y tantos en mediación. La mediación me ha aportado cosas que no me ha dado la antropología. Porque la antropología me ha dado la empatía, haber estado en tantas culturas, conocimiento del otro, y se parece mucho a la mediación. Pero la mediación te aporta algo increíble. Y es, por ejemplo, en Guatemala, que estuve 14 veces después del conflicto, de la paz en Guatemala, y es ver a los indígenas, Naciones Unidas, ver a los funcionarios, los racistas y los no racistas, sentarte allí y poder comprender las partes, vaciarte. Es decir, la mediación tiene esta cosa dialógica, se ha dicho antes, de que cada uno tiene su verdad, pero la gente hay que crear espacios de que se pueda expresar ese diálogo. Si miras la sociedad, la televisión, el Parlamento, etcétera, a veces yo entiendo muy bien esta tristeza con la que habla un poco Luis, ¿no? Que se te echa el alma a los pies. Entonces, sí es muy dialógica y la verdad es esa y el avance es eso, y se necesita no solo mediación profesional, se necesita mediación ciudadana, gente que tiene talante mediador. Se requiere mucha ayuda porque en mediación es impresionante. El poder que tienes es no tener poder, es solo escuchar. Ahora estoy hablando, pero ahora me pongo a escuchar ya. Muchas gracias. No, nada. Vamos a seguir, pero muy interesantes las cosas que han surgido, que yo creo que luego nos permiten también entrar en ellas. Voy a seguir por David Rodríguez Peralto, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y en Música por el Conservatorio Joaquín Turina de Madrid, así como máster en Administración y Gestión de Fundaciones y Entidades No Lucrativas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha compaginado su labor como docente con su carrera profesional como músico y productor teatral.
Como docente ha sido profesor de música en secundaria y de lengua y literatura españolas en la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, y en la actualidad imparte clases en de teatro musical en la Escuela Municipal de Teatro de Parla. Como músico ha sido director de coros de adultos infantiles, así como de orquestas durante más de 15 años. Bueno, ha sido director musical y productor de óperas, digo algunas, ¿no? Pero Cenicienta de Sir Peter Maxwell Davies, compositor de musicales como Miss Kate y del espacio sonoro de 3 obras teatrales estrenadas en el Teatro Gala de Washington, D.C., bueno, entre otras cosas, ¿no? Durante 8 años ha sido el director del proyecto Cantania en Madrid, con el que se ha formado musicalmente unos 7.000 niños y niñas y actualmente dirige la Coral Polifónica de Parla. Desde 2012 dirige el proyecto La Joven Compañía, residente en el Teatro Conde Duque. Esta compañía representa anualmente más de 100 funciones en todo el territorio nacional y ha sido reconocido con el Premio El Ojo Crítico de Teatro en 2014 y nominada también en 2014 a los Premios Max. Bueno, aquí hay un montón de montajes, ¿no? que ha sido productor en La Joven Compañía, como Invasión de Guillem Clua, El Señor de las Moscas de William Golding, bueno. Y asimismo ha realizado producciones en el Teatro Gala de Washington, desde la productora Acción Sur, y participa en ciclos y conferencias y congresos en torno a la función pedagógica de la música y el teatro para la infancia y la adolescencia por todo el territorio español y europeo. Me interesa mucho porque bueno, yo además soy muy fan y muy seguidora, y yo creo que entre mi generación hay un seguimiento muy cercano y con mucho cariño de La Joven Compañía, ¿no? Y justo te quería preguntar precisamente por esto, jóvenes y artes escénicas, ¿no? Tu experiencia a la hora de acercar el teatro a los jóvenes a través del trabajo con docentes en los centros de secundaria y bachillerato, bueno, en toda España. Pues bueno, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que ya se está diciendo, lo está diciendo Inés, Carlos o el mismo Luis, es que está en las bases de todo. Bueno, todos hemos asistido, fundamentalmente en las 2 últimas décadas, a la desaparición en el currículum de secundaria y bachillerato de los contenidos de enseñanzas artísticas y de humanidades. Eso ha dejado sin espacio para la educación emocional y en valores al profesorado. Y el profesorado de secundaria y bachillerato necesita encontrar eso, fundamentalmente porque los adolescentes son emoción y los niños con los que trabaja mayoritariamente Fernando también lo son, y el acceso a el crear puentes, el acceso al conocimiento para ellos lo tienen que hacer desde la emoción porque es lo que son. Cuando el profesorado de secundaria y bachillerato ha intentado acceder al mundo de la cultura, en realidad aquí en España se encuentra con una fractura entre el sistema educativo y el sistema cultural que les dificulta mucho el poder acceder al mundo de la cultura, que es donde tienen verdaderamente el caladero de herramientas que les permiten ejercer esa educación en valores y esa educación emocional. Bueno, somos muchas las entidades que estamos trabajando en esto de la ingeniería de puentes, la mediación, pues haciendo estos puentes para intentar unir las 2 orillas. Y bueno, pues nosotros lo hacemos a través del teatro. Sí es verdad que, bueno, pues entre todos es conocido, los adolescentes, los jóvenes no están en los patios de butacas y tampoco están porque hemos cometido muchos errores en el pasado que ahora nos están haciendo. Ha habido muchas iniciativas, la verdad que muy acertadas, que han ido dando claves de qué es lo que estaba pasando, y basándonos en todo eso, pues nosotros francamente lo único que hicimos fue desechar que hay un teatro para jóvenes, porque creemos que hay un teatro para niñas y niños y un teatro para adultos. No hay tal cosa como teatro para jóvenes. Los jóvenes demandan temas de adultos y quieren vivir una exposición emocional a un tema que tenga que ver con el abuso de poder, con la violencia machista, con el amor, con la búsqueda de la identidad sexual, con el racismo. Quieren tener ese impacto emocional con los temas que verdaderamente les interesan. Y en estas últimas décadas hemos asistido a una especie de fabricación de teatro para jóvenes que era excesivamente, o lo rechazaban por infantil, o lo rechazaban porque se parecía demasiado a una clase, o porque era demasiado historicista, o porque no se veían reflejados en el espejo del teatro, y eso era fundamental. Nosotros hemos creído que era más interesante no hacer un teatro para jóvenes, sino directamente hacer un teatro con jóvenes.
jóvenes artistas, jóvenes gestores, jóvenes técnicos, que pudieran trabajar, que tuvieran la oportunidad de trabajar en un país con un índice de paro juvenil tan alto. Además, generar una plataforma de empleo juvenil en las artes escénicas, en la que los jóvenes, yo muchas veces hago el chiste de que presido una fundación que se llama Fundación Teatro Joven y creo profundamente que la juventud está sobrevalorada, en la que los jóvenes puedan tener ese contacto con los grandes maestros y se pueda generar una creación intergeneracional, un proyecto intergeneracional en el que el conocimiento se vaya compartiendo entre las distintas generaciones, que es como verdaderamente consigues hacer o terminar de producir algo que verdaderamente sea impactante en lo emocional, porque es lo que necesitas hacer para afiliar a todos esos jóvenes a la cultura y al arte. ¿Cuántas veces hemos oído? Es que hasta le hemos echado la culpa a los jóvenes, es que los jóvenes tienen una desafección con la cultura. Los jóvenes no tienen ninguna desafección con la cultura, no hay más que darse una vuelta por los grandes conciertos. Los jóvenes tienen desafección con el aburrimiento, necesitan ir a un sitio para emocionarse, si no van a emocionarse, pues simplemente no van. Y bueno, pues en ese sentido, nosotros la verdad que no hemos inventado nada, es una especie de aprendiz maestro, hacer un trabajo de redes y de construcción de puentes muy grande, involucrar a la comunidad educativa, conectar a la comunidad educativa con los grandes creadores teatrales y a partir de ahí movilizar a las dramaturgas, a los dramaturgos para crear obras de teatro que tengan elencos mayoritariamente jóvenes para que ellos se puedan ver reflejados en eso. Y a partir de ahí pues, se ha establecido esa mediación entre la orilla del mundo de la cultura y el mundo de la educación. Y no solo eso, ya a partir de ahí empiezas a darte cuenta, te aficionas a la ingeniería de puentes y, bueno, comentaba Luis las oportunidades o las decepciones que nos ha causado la pospandemia o la pandemia. Bueno, la pandemia ha abierto muchas oportunidades nuevas. Nosotros también hicimos el experimento en un momento determinado en el que se criminalizaba mucho el comportamiento de los jóvenes durante la pandemia, que todos recordamos, pues pensamos que teníamos algo que decir ahí. Y bueno, pues para no inventarnos nuestra verdad y hacer una verdad conciliada y fundamentada, pues en colaboración con los médicos del Hospital 12 de Octubre de Madrid, hicimos una pequeña campaña de jóvenes que te cuentan sin enfado, sin regaño, cuáles son las precauciones que hay que tomar en relación a la pandemia o al COVID. Y a partir de ahí se abrió toda una línea de colaboración entre teatro y medicina, o cultura y medicina, que la verdad que nos está llevando muy lejos, está resultando fascinante. Ahora mismo estamos haciendo un proyecto, por ejemplo, por hablar de algo en concreto, en una unidad psiquiátrica adolescente, en el Hospital 12 de Octubre, de reciente creación. Los problemas de salud mental, desgraciadamente, en esta pospandemia se han disparado, y en la franja adolescente en concreto especialmente. Ya era una preocupación de la comunidad educativa cuando empezó el confinamiento, la alteración del vínculo social en época hormonal, qué consecuencias iba a tener. Y bueno, de todos es conocido que la terapia artística, creativa, es muy beneficiosa para superar problemas de salud mental. Y bueno, pues lo que hemos empezado a hacer hace ya unas semanas es entrar en una unidad psiquiátrica en la que exclusivamente pacientes de 13 a 17 años están en régimen de aislamiento, inmóvil, en estancias relativamente largas, de un mes de media. Bueno, pues estamos haciendo talleres de expresión corporal, talleres creativos, talleres de lectura-escritura, y la verdad que los resultados están siendo magníficos, toda una coordinación muy estrecha con el Servicio de Psiquiatría del 12 de octubre y con la Comunidad de Madrid, con la que estamos además desarrollando toda una serie de parámetros de medición del efecto y del impacto que tiene el proyecto, porque eso es otro de los problemas que a menudo no está descrita en la literatura médica
de manera rigurosa los beneficios de una terapia creativa o artística sobre la salud mental, por ejemplo. Entonces, bueno, pues estas cosas también son importantes, seguir desarrollando, a su vez también con Madrid Salud estuvimos haciendo unos trabajos teatrales más en campaña audiovisual, pues para prevención de los riesgos de los juegos de azar en adolescentes y jóvenes, o de las adicciones a las nuevas tecnologías en adolescentes y jóvenes. Ahí la verdad es que empiezas a ver el campo amplísimo que hay de posibilidades de construir puentes entre el mundo artístico en general o el mundo de la cultura en general y otros muchos mundos que es absolutamente fascinante, sí. Justo, yo creo que, volviendo a la palabra paternalismo, yo creo que con los jóvenes sí que existe mucho eso, ¿no? Bueno, ya antes de la pandemia, yo me acuerdo en mi generación se nos llamaba los ninis, que es un término que ahora está muy en desuso, ¿no? Pero era esa cosa de los jóvenes que no encontraban trabajo o no trabajaban, pero siempre ha habido como una especie como de ser los causantes de males de la sociedad, cuando realmente la sociedad en la que nos ha tocado vivir, por lo menos a mi generación, era muy difícil encontrar un lugar donde, bueno, donde desarrollarte, donde profesionalmente poder trabajar, con lo cual... Es muy importante en estos proyectos cuidar mucho el tema de los conflictos de comunicación intergeneracional. Es decir, la comunicación tiene que rular con mucha libertad, y porque ellos tienen mucho que aportar. No se trata de hacer un proyecto en el que el mensaje lo generen determinados artistas de una determinada generación. Todo tiene que ser elaborado de una manera conjunta, porque si no, además, es que no funciona. Sí, caer en el prejuicio. Que a menudo en el mundo de la cultura podemos ser muy propicios a ello. El sector no lucrativo tiene mucho que decir en esa labor de mediación. Las entidades no lucrativas, bueno, aquí tenemos ejemplos absolutamente relevantes del trabajo que tienen que hacer, sobre todo en estos sectores en los que no hay una rentabilidad. El teatro infantil es muy rentable, la niña, el niño quiere ir al teatro con el padre, con la madre, el teatro... cuando ya eres adolescente y quieres con tu noviete, con tus colegas, ya no lo es tanto. Entonces ahí hay como un abismo en el que ya de repente ya parece que no hay nada para ellos. Y ahí hay un campo que es absolutamente fundamental también para el crecimiento personal, para el crecimiento emocional, para salvaguardar los valores sobre los que se fundamentan las democracias occidentales, que están fundamentados en valores que se tratan desde ahí, desde el mundo de la cultura, que en realidad es que lo estáis diciendo todos, es que ese trabajo es fundamental. Pero también yo sí soy un poco optimista en cuanto a lo que veo que va pasando, porque hay iniciativas al margen de los presentes que ya son muy potentes, hay iniciativas muy interesantes y mucho campo, mucho trabajo que hacer, pero muchas iniciativas en las que la mediación empieza a tomar una relevancia muy especial y a producir efectos muy concretos. Y además desde la conciencia de que esos efectos es muy importante medir el impacto que tienen para poder aprender de ellos y seguir. Y bueno, pues en eso estamos. Muchas gracias. Voy a dar paso al último de los ponentes y luego aquí preguntas que me van surgiendo os las voy a lanzar más tarde. Bueno, con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la gestión cultural, Fernando Olives Gomila es actualmente director de Promoción Cultural y Nuevas Audiencias del Teatro Real, siendo responsable, entre otros, de todas aquellas actividades destinadas a atraer a los nuevos públicos. El Real Junior, el Real Joven, la Universidad Escena, Es Ópera o Loba, la ópera, un vehículo de aprendizaje. Son algunos de los proyectos que desarrolla para despertar el interés de los más jóvenes por la lírica, la danza y las artes escénicas en general. Antes de incorporarse al equipo del Teatro Real, fue director de producción de Stage Entertainment, siendo responsable en 2011 del estreno del musical El Rey León, considerada como la producción teatral de mayor éxito estrenada en España. También fue productor de otros espectáculos como Anastasia, My Fair Lady o Chicago. También fue productor en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, encargándose de espectáculos como Kroll Roger, Die Freiburg, Café Müller, La Consagración de la Primavera, entre otros. Es natural de Mahón, licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha completado sus estudios en la Escuela de Negocios de la Universidad de Barcelona. Pues nada, yo quería lanzarte una pregunta
que es directamente como director de promoción cultural y nuevas audiencias del Teatro Real, tu experiencia en los proyectos promovidos en el Teatro Real, bueno, todos los que hemos nombrado, para despertar el interés de los jóvenes por la lírica. Buenas tardes a todos, gracias. El Departamento de Promoción Cultural y Nuevas Audiencias del Teatro Real es de reciente creación y fue un poco una respuesta a todas estas necesidades de acercar el género, no solo la ópera y la danza, sino las artes escénicas en general, a los jóvenes y a las nuevas audiencias. Antes, digamos que estas acciones estaban como dispersas dentro de la estructura del teatro, pero tras una sabia decisión de Joan Matabosc, el director artístico, y de Ignacio García Belenguer, el director general, decidieron que estas acciones eran importantes dentro del plan estratégico del Teatro Real y dentro de esa obligación de cualquier entidad cultural que está trabajando con un presupuesto público de acercar la cultura a la sociedad civil. Entonces la decisión fue aunar todas estas actividades en un solo departamento y tengo el honor de dirigirlo y de trabajar con un equipo fantástico con el que estamos llevando a cabo actividades muy interesantes. Estaba escuchando atentamente las intervenciones, todas muy interesantes, creo que venimos de ámbitos muy diferentes y que podemos aportar cosas muy interesantes para compartir. Nosotros empezamos estudiando cuáles eran las deficiencias a nivel educativo, y aquí ya se han explicado varias, pero empezamos por la universidad, con el programa de la Universidad Escena, pero nos dimos cuenta que teníamos que bajar también a secundaria y a primaria, ¿no? Entonces, estamos desarrollando proyectos en estas tres franjas de edad que creo que aportan una información y un desarrollo muy interesante, empezando por la ópera Vehículo de Aprendizaje, que es el de primaria, ¿no? En el programa LOBA, en la ópera Vehículo de Aprendizaje, convertimos un aula de primaria en una compañía de ópera. Ese programa, que no es simplemente un programa corto en el que se hace un montaje durante un mes, sino que dura todo el curso, es un aprendizaje transversal que implica todas las asignaturas del curso, se hace dentro del horario lectivo e implica un compromiso por parte del profesorado y de los alumnos muy intenso. Por eso, cuando se propone a los profesores meterse en este proyecto, en el proyecto LOBA, tienen que pasar por un proceso de formación que dura prácticamente 2 semanas, 8 horas al día, en el cual se dan cuenta de las implicaciones de ese proyecto. A su vez, cuando lo presentan a sus alumnos, los alumnos en asamblea deciden si quieren implicarse en ese proyecto, y una vez toman esa decisión, deciden de forma democrática en asamblea, como he dicho antes, qué profesiones asumen cada uno. O sea, se les explica cuáles son las profesiones dentro de una compañía de ópera, que es aplicable a cualquier tipo de arte escénica, de género escénico, y deciden cada uno qué es lo que quieren hacer. Por eso no quiere decir que todos vayan a ser actores, directores, dramaturgos, no, todo lo contrario, sino que muchos naturalmente deciden que quieren ser escenógrafos o llevar las redes sociales o la comunicación. O sea que de una forma natural ellos se distribuyen ese trabajo y durante todo el año hacen ese montaje, empezando por la escritura, la selección musical, etcétera, etcétera, y sobre todo también deciden de qué tema quieren hablar, ¿no? ¿Cuál es el tema que quieren tratar en su obra? Es curioso ver cómo, dependiendo de en qué área está situado el colegio y en qué situación está ese barrio, los temas cambian completamente, ¿no? O sea que al final obtenemos una información muy interesante de cuáles son las preocupaciones en función de dónde está situado ese colegio, ¿no? Entonces, es un proyecto que además te permite ver cuál es la deficiencia en el sistema educativo en cuanto a las artes y a la cultura en general, y el resultado es tan positivo que además el proyecto empezó en 2007, o sea, tiene ya muchos años de recorrido. Hace poco lo hemos incorporado al 100% al Teatro Real, antes hacíamos un apoyo logístico, ahora también tras el triste fallecimiento de Pedro Sarmiento decidimos, para asegurar que el proyecto tenía continuidad, integrarlo en la estructura del Teatro Real.
y nos damos cuenta que los niños que ahora ya son adolescentes o jóvenes profesionales han obtenido de esa experiencia algo que les hace diferentes, ¿no? Pero claro, eso tendría que estar integrado dentro del sistema educativo normal, ¿no? No tendríamos que ser nosotros, digamos, que lo aplicáramos. Nosotros llegamos hasta donde podemos llegar, no podemos asumir un volumen muy grande de centros, pero creo que el sistema educativo, y además es verdad que muchas consejerías de educación nos apoyan y nos ayudan a llevar a cabo el proyecto, pero es que tendría que formar parte ese aprendizaje competencial, aplicándolo con las artes escénicas de una forma, digamos, dentro del programa lectivo normal. Entonces, por una parte, el resultado es muy positivo, pero en otro te das cuenta de las deficiencias del sistema educativo en primaria. Eso es trasladable también a secundaria y a las universidades, como comentaba el profesor, y para ello desarrollamos un programa que también por horas lectivas, en primaria es más fácil, pero en la universidad y en secundaria no es tan fácil disponer de tantas horas, pero sí que tenemos un programa que es la Universidad Escena, por el cual los alumnos vienen al Teatro Real y realizan 4 sesiones de trabajo. Una es una visita técnica al teatro para que conozcan los entresijos del Teatro Real. Otra es una sesión de trabajo con profesionales del Teatro Real, un encuentro con profesionales de diferentes ámbitos, de diferentes departamentos del Teatro Real. Después asisten a un ensayo y finalmente realizan un trabajo explicándonos su visión de lo que han vivido durante ese proceso. Obviamente, cuando llegan al teatro, lo que piensan es que es un teatro elitista, para ricos, que la ópera no es para ellos, que es cara. Y cuando acaban, la visión es completamente diferente. Yo creo que no he aprendido más en mi vida de los jóvenes que con este programa, porque abriéndoles las puertas y divulgando y acercándoles al género de una forma pedagógica, no simplemente sentándoles en una butaca, levantando el telón sin explicarles nada, sino que aprendan desde dentro cómo funciona la ópera, su visión cambia al 100%. Eso lo completamos con preestrenos jóvenes, que solo son para menores de 35 años, en los cuales ellos viven la ópera en un ambiente, digamos, con gente de su edad. Incluso en la última ocasión organizamos una after ópera, una fiesta después del preestreno joven de Las bodas de Fígaro, en el cual había un DJ, y entonces ellos viven esa experiencia como algo mucho más cercano a ellos, ¿no? De todos los grupos que hemos trabajado hasta ahora de la Universidad Escena, aún no he encontrado a ningún joven, y son 35 jóvenes por grupo, que nos haya dicho que nunca más quiere volver a la ópera, cuando sabemos que si lo haces fríamente es muy probable que no entiendan el género y que no lo vivan de la misma manera que si lo divulgas de esa forma, ¿no? Bueno, me podría alargar mucho más, pero al final creo que en un inicio lo que pretendía el teatro era obviamente bajar la media de edad del público, que sabemos que es alta en la ópera, pero a través de estos programas nos damos cuenta que aparte de conseguir ese objetivo, aportamos algo al sistema educativo que podría ser mucho más grande, pero por desgracia no tenemos capacidad, pero que a través de las artes escénicas transformamos a los jóvenes, ¿no? Ese aprendizaje competencial transformamos a los jóvenes de una manera que a día de hoy no existe en el sistema educativo. Yo quería contar una anécdota, porque justo a través de tu intervención y de la de David, una exposición que yo estoy comisariando ahora, pero que está en Castellón, de arte contemporáneo, y la temática es feminismo. Hay un artista que es de origen marroquí y sus obras son pues imágenes de mujeres en la excolonia, mujeres en prostitución, ¿no? Entonces, la persona que se encarga de hacer la mediación con grupos escolares contaba cómo era una exposición que les permitía tocar muchos de los temas que trabajan habitualmente, que tienen que ver con las violencias, con las inmigraciones. Era la primera vez que se sentían representados parte de esos escolares, bueno, Castellón, claro, no es Madrid, ¿no? Pero de esos colegios que veían representada en una exposición de arte contemporáneo a alguien de su origen, ¿no? Alguien de Marruecos. Luego había como un momento segundo como de conflicto, porque claro, eran en situación de prostitución, con lo cual ya era como otra lectura sobre su propia identidad, ¿no?
Y también me estaba acordando antes de una obra de una artista catalana, Núria Güell, que a través de un proyecto que hizo, creo que hace como ya 4 o 5 años, ella con niñas menores, sobre todo de Colombia, releía las obras de Fernando Botero, hizo un proyecto con los museos en los que tenían obra de Botero en Colombia, y las niñas explicaban las obras, eran niñas que habían sufrido abusos sexuales, con lo cual la relectura de esas obras, pues en una obra podía verse a un hombre con una mujer, con una familia, ¿no? Ellas hacían una lectura que en el fondo hablaba de pues, violencias que habían sufrido, ¿no? Entonces, cómo a través de la intervención en las artes, en la cultura, se pueden, bueno, curar, no sé si sublimar, desde luego curar, ¿no? O por lo menos acercarse a cuestiones que de alguna manera son todavía muy conflictivas, ¿no? Y han surgido aquí, yo creo que en las 4 ponencias, y quiero lanzar una pregunta así como a los 4, que es ese conflicto, esa dificultad de intervenir con la educación, con otras entidades, supongo que con las asociaciones o las ONGs es mucho más fácil, pero cómo esa relación entre la intervención cultural y la educación muchas veces es muy difícil porque el currículo universitario no lo sé, pero desde luego en lo que es la secundaria y en la educación primaria es mucho más cerrado, sobre todo ahora que planteabas tú que ya no existe directamente la cultura en muchos de los tramos educativos, ¿no? ¿Cómo intentar romper esa barrera o hacerlo, que yo creo que es lo que debería ser, desde luego más transversal y mucho más permeable uno de otro? ¿Vas a verlo? No, por Dios. Tú primero, por favor. Bueno, el hecho de que se haya reducido el espacio para la educación emocional y en valores también la hace más necesaria para el profesorado. Yo creo que se infravalora el lujo que es tener una red nacional de licenciados superiores en secundaria y en bachillerato, en los centros de secundaria. Ellos y ellas tienen conciencia absoluta de la necesidad que tienen de encontrar ese espacio para la educación emocional y en valores. Y entonces lo tienen que buscar. Si no lo pueden crear dentro, entonces tienen que acudir a actividad extraescolar o lo van a resolver de alguna manera, pero es que es una educación absolutamente fundamental y ellos lo saben. Comentabas el tema de todo tipo de diversidades. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, para contar el caso muy concreto y no hacerlo muy abstracto, de cada obra de teatro que le proponemos al profesorado de secundaria y bachillerato, en ese islote, en ese oasis que ha quedado en el Departamento de Lengua y Literatura, que esto es importante tener en cuenta, aunque ahora, por ejemplo, estamos haciendo un ciclo entero de memoria europea, de obras que tienen que ver con la historia del siglo XX, y estamos entrando muy en contacto con los departamentos de historia, pero siempre buscando esa actividad extraescolar que a ellos les garantice que el impacto emocional va a ser importante para poder desarrollar los contenidos. Bueno, pues en ese contacto que haces con el profesor de secundaria y bachillerato, dentro del Departamento de Lengua y Literatura, les sirves unas guías pedagógicas para que puedan utilizar como material dentro del aula y que sea el material preparatorio para que después, cuando salgan con el alumnado pues a las obras que ven en el Real o a las obras que... Yo es que el otro día estuve en una, es que lo tengo que decir, que me fui el sábado por la mañana a ver un Beethoven para niños y os recomiendo que empecéis el fin de semana así, que te pone en otro lado. Entonces el profesorado el alumnado va mucho más alerta, ya tiene una disposición, ha hecho una preparación previa y de repente se sienta en un teatro a ver gente de su propia generación trabajando. Termina la función y se establece un coloquio sobre los temas que ha tocado la obra y después, pues con un equipo de gestores jóvenes, pues tienes un seguimiento en redes en los que esa comunicación sigue. Entonces, es un paquete pedagógico completo en torno a una obra. Comentabas tú el caso de la diversidad étnica. Nosotros empezamos hace 4 años un programa con la Fundación Rothschild porque nos enteramos de que había un programa de diversidad étnica que estaban haciendo un programa de diversidad étnica en París, que nos lo trajimos aquí, porque nos preocupaba mucho el hecho de que tengamos la escena blanca en España. Y cuando eres un proyecto referente, o quieres serlo, para adolescentes y jóvenes, pues es un mensaje muy peligroso. Entonces, bueno, pues hicimos una serie de medidas para atraer jóvenes artistas de todo tipo de diversidad étnica.
De manera que lo primero que hicimos fue como una medida de impacto al margen de hacer unos talleres ahí con medidas de discriminación positiva y tal, produjimos una obra, Gasolín, de Jordi Casanovas, que trataba de la quema de coches de las Banlieues de París de 2005, en la que no había ningún actor blanco, ninguna actriz blanca, eran todos actores, actrices españoles, jóvenes, árabes y negros, y de origen árabe y negro. Y la verdad que eso fue como un primer impacto en el que se llamaba la atención sobre el hecho de que no están representados en la escena. Añadiría, por favor. No, añadiría otros 2 puntos que yo observo en común, escuchándonos, y un par de cosas que quisiera plantear que creo que no han salido. 2 puntos en común es que todos estamos trabajando no para ellos, sino con ellos. Con ellos, es decir, con los marroquíes dentro, metiéndolos, no con los gitanos, sino ellos tomando el protagonismo, yendo al teatro. Esta mañana se ha planteado en uno de los proyectos acerca de cultura, se planteaba un concepto de inclusión muy interesante, y era dejemos ya de los incluidos y los incluyentes. Es que el propio concepto de inclusión, de cohesión, de sociedad inclusiva, ya rompe eso. Es decir, no se trata de hacer cosas para los jóvenes, sino con ellos, como estáis. Creo que eso es un punto común. Y otro es un concepto, me estoy acordando, de Jean-Paul Lederach, uno de los grandes mediadores del mundo, que creo que lo estamos haciendo todos. Y él dice que hay que generar espacios, relaciones y diálogos improbables. Porque la sociedad, si no intervenimos socialmente, generando que los que nunca... Es decir, estáis haciendo una auténtica maravilla desde un lugar como el Teatro Real. Y eso es muy improbable, eso de que lleguen unos estudiantes y hablen con los profesionales que están muy ocupados, esto es improbable. Es improbable esos discapacitados, es improbable esa maravilla de fuego que hicisteis aquí en el Círculo de las Artes, que fue una maravilla de obra completamente improbable con esos jóvenes por la mañana viendo a nazis actuando de nazis, ¿no? Esto es improbable. Yo creo que la sociedad, si no intervenimos así, si no ponemos en relación los que nunca se relacionan, vuelvo al concepto anterior que dije, estamos cada uno en su... Y luego enumerar solo 2 cosas que en la experiencia de la Universidad Autónoma es clave. Y es, creo que en las prácticas que estáis diciendo, en las que han salido esta mañana y en muchas más prácticas artísticas y culturales, no lo sé, pero nosotros le damos una importancia enorme a formar en el ciclo de proyecto. Es muy importante, cuando acabáis las experiencias, hay que sistematizarlas, hay que evaluarlas, hay que validarlas, hay que sacar conocimiento de eso. Estáis diciendo cosas maravillosas, pero uno dice, bueno, seguro que acabó una memoria y no sé qué, y yo digo, no, pero eso hay que generalizar algo, es que habéis hablado de emociones, de transformación. Entonces, creo que el ciclo de proyecto, formar en las universidades y en otros lugares sobre cómo se sistematiza una experiencia, cómo se valida. Y lo otro es el barrio. Habéis hablado de instituciones, Teatro Real, el Centro Dramático Nacional, pero a mí me parece que una cuestión clave para la convivencia, para la cohesión, para la intervención social es el barrio, lo local. La convivencia es algo local, se vive localmente. Entonces, seguro que estáis haciendo cosas. Nosotros llevamos mucho tiempo con un proyecto, proyecto de intervención comunitaria intercultural, trabajando en 40 localidades de España difíciles, en la Cañada Real, en el Polígono Sur de Sevilla, en el Distrito Norte de Granada, en San Cosme, allí en Barcelona, y son lugares donde hemos dado con algo clave, y al principio era, como hay muchos migrantes, pues habrá que hacer algo ahí, Carlos, de integración, como hay muchos gitanos, y hemos, con el principio de partir de lo existente, escuchando lo que hacen, la reforma ha venido en el siguiente sentido, y es, lo que hacemos es una intervención comunitaria intercultural, es decir, es para toda la comunidad, incluidos los conservadores de la comunidad, incluidos los mayores que nunca van a no sé qué, incluidos los jóvenes. Un esfuerzo enorme para que la gente, entonces, en vez de que cuando vienen los alcaldes y alcaldesas al principio del proyecto decían, ¡ay, qué gusto hablar aquí! Gracias, profesor Jiménez, gracias a la Caixa por este proyecto. Bueno, veo aquí que esto es Naciones Unidas, en este barrio se hablan tantas lenguas. Poco a poco le fui diciendo, alcalde, en vez de eso, diga lo siguiente. Soy vuestro alcalde, siento que muchos no podáis votar en las elecciones municipales, pero sois vecinos y vecinas, y en tanto vecinos y vecinas, sois residentes de plenos derechos, así debe ser, y soy alcalde o alcaldesa de todos ustedes.
Me encanta que esté aquí la comunidad representada y ves los sikhs, los gitanos, ahí ves todo el mundo. Pero digo, no menciones la diferencia, di lo que une. Y entonces dice, estoy aquí a vuestra disposición, me quedaré todo el acto, una revolución en un alcalde o alcaldesa, quédese hasta el final, hable el último. Y eso ya es revolucionario, se quedan, escuchan. Y luego, y saben ustedes que hay 3 protagonistas de su comunidad, como bien marcáis en el proyecto. Los protagonistas de la comunidad son, en primer lugar, los responsables políticos institucionales, que somos miembros de la comunidad y del proceso comunitario. En segundo lugar, todos los profesionales de la intervención social del barrio, que forman el espacio técnico de relación, espacio improbable, porque los técnicos nunca trabajan juntos. Y ya las jefas han autorizado que trabajen juntos, ya les han dicho a las jefas que tienes que ir a lo de salud y a lo de juventud, y por fin se hace un espacio técnico de relación mensual y todos trabajan juntos, revolucionario. Y luego está la ciudadanía y los vecinos. Cada uno va a exponer lo que viene haciendo en el proceso y en este encuentro comunitario mágico, pues doy... Es decir, llevar al barrio. ¿Qué hemos hecho ahí? Dramatización de los derechos humanos, circo y derechos humanos. Es decir, el arte ahí entra absolutamente como parte del proceso comunitario de construcción de la identidad de barrio, que es la que une a la gente. Unos son marroquíes, otros son rumanos, el otro es español payo, el otro es... Pero no podemos exagerar la diversidad. Respetar la diversidad no es exacerbarla, no es recordarnos una y otra vez yo soy homo, yo soy hetero, yo soy tal, yo soy cual, porque, lo que ha dicho antes Luis, nos estamos diluyendo en miles de identidades, cuando deberíamos ser todos ciudadanas, demócratas, de barrio, de Madrid, es decir, los puntos que unen. Y eso, el arte, es fundamental para cantar y expresar eso. No solo expresar, que también la diversidad. A veces exacerbamos la diferencia y caemos en la trampa del neoliberalismo, que lo que pretende son individuos aislados consumidores. Entonces, los barrios, vida local, llevar ahí el arte y a partir de las experiencias. En La Cañada hay una orquesta de chavales humildísimos, con instrumentos humildísimos. ¿Cómo tocan? Qué emoción, qué maravilla. Y unas son musulmanas, otras serán cristianas. Fijaros bien que no he dicho unas musulmanas, otras españoles, porque este es el juego de la división. Porque los musulmanes, no, si hablo de musulmanes hablo de cristianos, o de agnósticos, o de ateos. Si hablo de religiones, si hablo de etnias, uno habla de gitano, pueblo gitano y otros pueblos. Si uno habla de marroquíes, uno habla de españoles. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con la terminología de binomios falsos que se están creando. Se están creando polarizaciones como si la cuestión fuera ¿eres nacional o extranjero? No, perdón, los binomios reales son ¿es usted demócrata o no? ¿Usted defiende el Estado de Derecho o no? ¿Usted es machista o no? Esos son binomios importantes. Pero extranjero y nacional, ¿todavía estamos en eso? Gitano, payo, indígena, no indígena, ¿todavía estamos ahí? Eso es divisorio. Entonces el arte, yo creo, la música, la ópera, etcétera, puede generar que la gente diga, fíjate, ¿qué orquesta? Bueno, Barenboim con la orquesta, con el diván, es un ejemplo de interculturalidad. Judíos, israelitas, etcétera, palestinos, musulmanes, tocando juntos por todo el mundo. Eso es lo dice solo la propia composición, pero no hace falta decir, y la orquesta está formada por estos judíos, por estos... No, lo que hace falta es que toquen bien, que hagan buena música. Cuando trabajamos con colegios de zonas desfavorecidas, es curioso ver cómo trabajan juntos y ahí desaparecen todas las diferencias. Totalmente. Porque cuando pones a los niños a trabajar en un proyecto en común y tienen un único objetivo, ahí desaparece todo. Y además, cada vez que surge un posible conflicto sobre una decisión, ellos mismos deciden, hablan entre ellos y te das cuenta de que cuando tocan música, crean un texto o tienen que diseñar una escenografía, ahí es el momento en el que desaparece todo. Totalmente. Y eso solo lo permite, creo, las artes escénicas o las artes en general, ¿no? Y hemos vivido experiencias, yo he visto niños de 7 años analizando obras pictóricas en una tarjeta para decidir qué escenografía querían diseñar, hablando de sentimientos, hablando de sueños, de pesadillas, de cosas que normalmente no creemos que están capacitados para hacer, ¿no? Y un niño de 7 años es perfectamente capaz de hablar de sentimientos y esa educación emocional que comentábamos antes no tiene que ser muy compleja. Si les pones a trabajar en algo como una creación artística, surge de una forma natural, ¿no? Y desaparecen esas diferencias.
Eso es. Y no tiene que venir el adulto para decirte, tú que eres chino, exacto. No, déjale que hable de sus sentimientos. Eso es. ¿No? Y no le digas al marroquí, tú háblame del cuscús, porque a lo mejor al niño marroquí lo que le gusta es una buena paella. Y la niña que dice, ay, la chinita que hable, es una niña adoptada que vino con 1 año del Atleti y no tiene nada de China, etcétera. Es que el adulto extranjeriza al niño. Metemos la diferencia, entonces creemos espacios artísticos donde confluyan de forma natural, espontánea, creativa, como ciudadanos pequeñitos, ¿no? Eso es una vía que da muchísimo de sí. ¿Alguna palabra más que queráis intervenir? ¿Perdón? No, o si queréis aportar algo más. No, yo es que estaba escuchando a Carlos y estaba pensando en estos primeros talleres que hicimos del proyecto, de este proyecto de diversidad étnica. Hicimos primero, invitamos a jóvenes. Básicamente eran jóvenes nacidos en España, mayoritariamente, o llegaron aquí de bebés. Y bueno, pues hicimos estos talleres para atraer posibles jóvenes intérpretes, que al final hemos terminado haciendo producciones en los que una Fortunata y Jacinta, en la que Fortunata era una chavala gitana de Almería, Maxi, con el que se casaba, era un chico pamplonica de padres ecuatorianos, y la narradora era una chica ibicenca de padres iraníes. Y eran todos jóvenes actores y jóvenes actrices españoles. No estaba justificado por texto el que eso se hiciera así, que era el punto al que había que llegar. Pero me estaba acordando, solamente por contarlo como anécdota, la primera reunión que hicimos de este taller, hicimos 3 grupos de 25 chavales, allí había de todos los colores posibles. Y de repente dije, bueno, pues presentaros, decís de dónde sois y cómo os llamáis, por hacer una primera. Y el primero que se levantó, un chico altísimo, me llamo Alejandro, tengo 19 años, negro como la noche, mira alrededor todo el círculo de lo que ve allí y dice, y creo que va a ser la primera vez en mi vida que voy a decir que soy de Fuenlabrada y nadie va a decir anda ya. Pues esto que estás diciendo. Exactamente. Hay 1.800.000 nuevos nacionalizados en España y no son tratados como españoles. ¿Por qué? Porque tienen el pelo rizado, la piel un poco oscura y por lo tanto ya son españoles nacionalizados, comunitarios. Tenemos que cambiar. Bueno, yo creo que ahí es fundamental también esa visibilidad, ¿no?, que a través de la cultura se hace, porque, hombre, anécdotas de estas yo creo que hay muchísimos, incluso de amigos, ¿no?, de las artes visuales que decían, no, si yo cuando digo que soy de Móstoles ya, pero de Móstoles no me refiero a... O sea, ya es como, bueno, pues entonces si tu abuelo nació en el Congo, ya me he situado y entonces yo ya me quedo tranquilo que al final tenía razón y no eras el español que yo tenía en mi cabeza, ¿no? O sea que también... Bueno, yo creo que la cultura ahí también es fundamental, no solo para ser sujeto activo, sino para la visibilidad, algo tan básico como la visibilidad, que sigue siendo, yo creo que una materia bastante pendiente, ¿no?, en que se vean representados, pero sobre todo porque esto es como cuando se habla de cuerpos diversos. Bueno, pues diversos son todos los cuerpos, ¿no?, porque no hay ni 2 cuerpos que sean iguales, ¿no? O sea que también hacer patente que la realidad es más diversa de lo que muchas veces se representa y cómo la cultura puede contribuir a eso, ¿no? Y el giro intercultural ahí está en no solo respetar la diversidad y celebrarla, que sí, sino aprovechar la diversidad para el proyecto común. El proyecto común es el barrio, es la calidad de vida, es la democracia, es el Estado de Derecho, es la igualdad de hombres y mujeres. Eso es lo común. Entonces cada uno aportará desde su diversidad, pero no quedarnos solo en el respeto un poco, tengo que respetarle. No, me interesas tanto que te llamo y quiero compartir contigo el proyecto común. La pregunta es cuál es el proyecto común, ¿verdad? Y entonces el arte, tenéis ahí una posibilidad, como has dicho, de convergencia fantástica, porque es que lo da, la música une, es decir, la expresión artística es y el deporte, son las dos, arte y deporte, son dos elementos fundamentales para generar espacios de encuentro de los diferentes, cada uno, pero no marcar, ahí se es deportista, o se es artista, o se es actor, o se es joven, enfatizar el rol que une. Enfatizar el rol que une. Todos somos artistas, qué bien, vamos a pasarlo bien. Ya cada uno toma nota, blancos, negros, ya cada uno toma nota de las diferencias, ¿no? Pero creo que ahí el arte tiene una misión muy buena, ¿no? Yo justamente una de las preguntas que tengo aquí, que yo creo que es una pregunta compleja, pero es cómo conformar sociedades inclusivas y respetuosas con los derechos humanos, sirviéndonos del potencial de las artes y las humanidades. Que yo creo que es una pregunta para un ciclo entero, ¿no?, para una tesis. Pero cómo contribuir, o sea, y también otra de las cosas que tenía aquí, pero no sé si nos dará tiempo a entrar, es justo los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que en el fondo tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo queremos hacer un futuro mejor, democráticamente mejor, justo con
la cultura y las artes interviniendo directamente, aparte de las experiencias que hayáis contado, ¿no? ¿Cómo se plantea futuro, sabiendo que el futuro es un poco complejo? Pues yo creo que en la educación artística habría que desplazar, quiero decir, la educación musical del joven, en la educación teatral, de cualquier disciplina artística, es igual. Convendría, aunque sea puntualmente, desplazar el foco sobre la carrera propia y ponerlo en el ¿qué puedo hacer yo como artista por los demás? Cuando estamos hablando de disciplinas que tienen un potencial transformador y un potencial para ayudar a los demás, es curioso que a lo largo de la formación, yo nunca en mi formación como músico os hablo de ese tema, ni una sola frase. Es que tu música puede servir para... Eso, yo haría una primera reflexión sobre eso, sobre la educación que a menudo se desplaza a las dificultades en el triunfo, la carrera propia, no sé, si en otro tipo de carreras incluso la notoriedad, la fama, sobre el yo, no sobre nosotros. Eso yo creo que es un punto importante en cuanto a la formación artística para empezar. Porque yo creo que en la pandemia eso sí ha pasado. La primera pregunta, en muchos entornos culturales yo lo he visto, el preguntarse dentro del sector de la cultura, desde luego si vaya hecatombe y tenemos los teatros cerrados, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué le está pasando al profesor de secundaria que está haciendo las clases online y algunos no tienen ni ordenador ni wifi en casa y se le han metido todos los niños en casa? Y no tienen material a distancia, porque de la noche a la mañana están haciendo clase a distancia y hacían clase presencial. ¿Qué les puedo aportar? ¿Cómo los puedo ayudar? Esa reflexión es importante hablarlo y introducirlo en el periodo de formación del artista. Me parece muy importante que se haga, que creo que no se está haciendo lo suficiente. Y la construcción del nosotros en un equipo artístico siempre es una tarea compleja, porque la formación está enfocada desde la construcción del yo. Sí, incluso desde una perspectiva egoísta, ¿no? Esto que comentábamos antes, cómo me enriquece a mí la mirada del otro, ¿no? Claro, que lo ha dicho Luis también en su discurso, hay que ver la realidad más allá de nuestras obsesiones, ¿no? Que estamos como esto me interesa a mí, pues me focalizo en esto y me estoy perdiendo una realidad amplísima y fuera que puede nutrir y ensanchar lo que yo quiero contar, ¿no? Y luego esto que has dicho tú antes también, lo que no se ve no existe, ¿no? O sea que la cultura también es un altavoz muy potente para que mucha gente se sienta representado, ¿no? Y abramos un poco esa mira también, ¿no? O sea que yo creo que ahí nosotros tenemos una misión muy grande y creo que sí que está empezando a haber un trabajo muy claro en ese sentido de la cultura como herramienta de transformación social y se está empezando a convertir en algo transversal a todo el resto de áreas, ¿no? de la sociedad, ¿no? Que antes éramos como los de la cultura y una esquinita, ¿no? Y se ha empezado a ver esa capacidad de transformación que tienen este tipo de proyectos. Sí, yo creo que la cultura o los que estamos implicados en profesiones de las artes escénicas, de la cultura en general, tenemos un compromiso o un deber, me atrevería a decir incluso, a que si vemos que, por ejemplo, en el sistema educativo hay una falta de compromiso también para el desarrollo de ciertas capacidades, ¿no? Podamos mostrar, ¿no? con estos proyectos que desarrollamos cómo puede transformar la cultura y las artes escénicas a las personas, ¿no? O sea, si el sistema educativo no funciona, que está claro, que tiene mucho por mejorar, nosotros debemos tener el compromiso y la obligación de mostrar a la sociedad cómo puede transformar la cultura y las artes escénicas. Yo añadiría dos cositas. Una, como antropólogo, si pudierais, entendéis la cultura en una acepción maravillosa, pero hay una más amplia que es el concepto antropológico. Que la cultura artística, la expresión artística es una parte de la cultura de un pueblo. Pero, por ejemplo, si decimos la cultura gitana, por ejemplo, es el derecho consuetudinario, es la ley gitana, es el tipo de liderazgo, es la familia como valor central. Hay, por ejemplo, en la cultura gitana, si habláramos de las culturas de España, entonces un concepto amplio de cultura como ese conjunto de conocimientos y de símbolos y de mitos que comparte un grupo, que se transmite a la nueva generación. Este concepto antropológico yo os animaría mucho
porque creo que es más amplio, que podría ayudar. No puedo desarrollarlo, perdón, y además soy peligroso en ese tema. Muy peligroso. Y el otro elemento es unir arte y ciencia. Creo que se ha dicho antes por Luis, también por Valerio, viene ahora el ministro de Universidades, y es Leonardo da Vinci. ¿Qué era? O y Beethoven también. Es decir, son estudiosos, son científicos del sonido, o de la pintura, o del dibujo, pero ahí se separó en el siglo XVI casi todo. La ciencia por un lado, el arte por otro. La ciencia por un lado, la ética por otro. Vienen tiempos de renacimiento, tendrían que venir tiempos de fusión, también de que estamos aquí, yo estoy aquí como universitario y agradezco mucho, no soy un artista, ¿no? El humanismo, ¿no? El humanismo unificando en su expresión estética, artística, ética, creativa, pero también la ciencia es creatividad, trabajo en equipo, indagación, transformación. Yo creo que yo sigo mucho, me encanta John Dewey, lo recomiendo mucho, este pedagogo reformista, pragmatista norteamericano, que decía que no hay democracia sin ciencia y que la ciencia está al servicio de la democracia. Pero uno lo dice así y uno se para. La democracia, claro, es una cosa de partidos y de política, ¿no? No, es algo que se está generando constantemente en grupo, que es muy creativo, y en ese sentido, en ciencia y en arte es muy importante un nosotros, tú lo has dicho antes, plural. Yo lo único que pido al nosotros es un adjetivo hoy día, y es plural, porque los nosotros, cuando son no plurales, nosotros, muchos son muy agresivos, cuidado con los nosotros. Tienes un nosotros plural, y todos nosotros somos una compañía, pero cada cual aquí es muy libre, hay distintas formas de ver esto, hay distintas formas, construcción de un nosotros, pero que se garantice el pluralismo, ¿no? Porque hay mucha gente interesada en arrearte con el nosotros en la cabeza, ¿no? España, ¿no? España, ¿eh? No, yo soy español, pero muy plural. Yo, como decía el profesor Taylor, yo soy español con el orgullo de la diversidad profunda de España. Si me quitas la diversidad profunda, no, me voy, ¿no? Entonces, nosotros plural. Y otra vez hay el arte, que es la libertad. La aportación vuestra es fundamental, porque está basado en lo mismo que la democracia y lo mismo que la ciencia, la libertad, ¿no? Pero, no sé, yo metería ahí el tema científico, de pensamiento, de creatividad, de no dogmas, me parece importantísimo unirlo. No sé muy bien cómo es, pero intuyo que es fundamental. No, fíjate, que habías introducido el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo en ese nosotros, desde luego absolutamente plural, no puede ser de otra manera, y para conectarlo con los ODS, a mí me parece muy importante romper una lanza en favor de la empleabilidad juvenil. Tenemos un paro absolutamente insoportable de la población joven. Hemos provocado ya 2 veces ya con la crisis de 2008, está volviendo a pasar, lo que los sociólogos llaman el exilio forzoso por la ruptura de promesa de futuro. Les dijimos que se formaran, que iban a trabajar, se formaron y se fueron a trabajar a servir cañas a Londres o en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la constitución de equipos profesionales intergeneracionales, eso es hablando de un nosotros diverso, es de una potencia insuperable. También para la consecución de objetivos de desarrollo sostenibles, porque hay determinados objetivos de desarrollo sostenibles que están muy ligados a diferencias generacionales y son mucho más sensibles la población de 20 y tantos años a determinados objetivos, y todo eso lo aportan al proyecto. Y yo verdaderamente a mí me emociona, por un lado, cuando veo a los jóvenes gestores, artistas, técnicos de 20 y tantos años trabajando, la capacidad de trabajo que tienen, el amor que pueden tener por el trabajo, y cuando ves que eso lo estamos exiliando, te da que pensar sobre un futuro de país sin ellos. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar un poco la fe en los jóvenes, porque sí, totalmente. Desgraciadamente decimos muchas veces que los jóvenes no están interesados, es que no quieren hacer nada, solo quieren estar con el móvil y ver plataformas digitales, y no es así. Y justo el ¿Es tuyo? Ah, es mío. Mira, no solo los jóvenes, Carlos también. Carlos también.
Estuve en la última función de la Eneida, Perdón, justamente sí. de la joven, y me queda el coloquio final y es sorprendente porque hay jóvenes que además después de este periodo de pandemia nunca habían pisado un teatro y tenían intervenciones del tipo, es que me ha gustado más que una película, ¿no? Y nunca habían pisado un teatro y se dan cuenta de repente de que existe un mundo nuevo y que el teatro también es para ellos y que es un género que está hecho por y para jóvenes también. O sea que enhorabuena por el trabajo. Sí, yo creo que es una de las propuestas que presentáis en la Joven Compañía, que siempre son de una calidad altísima y que ponen encima del escenario cosas que confrontan directamente a los jóvenes, ¿no? Pero ese espacio de diálogo que generáis después, que yo me he quedado en varios también, ¿no? Me parece que es lo más rico del proyecto, que ellos tengan un espacio en el que puedan, ¿no? lanzar Darles preguntas voz. al aire, darles voz, sentirse interpelados, irse con más preguntas de las que han traído, ¿no? Me parece que poder generar eso a través de la cultura es potentísima para ellos. Pues nada, yo quería agradeceros todas las intervenciones. La verdad que para una mesa no daría esto, para un ciclo entero, porque hay muchas cosas que han salido aquí, muchas preguntas que se han quedado, con lo cual yo creo que eso da un poco la temperatura del nivel de las ponencias y del interés de los contenidos. Así que nada, quería daros las gracias de verdad por todo lo que he aprendido hoy y bueno, invitaros a que sigáis cada uno de los proyectos y voy a dar paso a la siguiente mesa, además con una puntualidad, nos hemos retrasado 4 minutos. El diálogo, las humanidades y las ciencias sociales como motores del cambio social, con Joan Subirats, ministro de Universidades, que conversará con Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes. Gracias Muchas a ti, gracias. que nos Muchas gracias. has ayudado muy bien. Muchas gracias.